22º domingo del tiempo ordinario. Después de meditar el capítulo 6 de San Juan, volvemos a retomar la lectura continua del Evangelio de San Marcos en este ciclo B del tiempo ordinario. El tema propuesto por el Señor y que encontramos en un denominador común en las tres lecturas de hoy, tanto el Deuteronomio como el inicio de la carta del apóstol Santiago y de San Marcos, es nuestra relación con el Señor a través de un acoger su palabra y hacerla vida en nuestras vidas. El libro del Deuteronomio utiliza mucho la palabra escucha Israel, Shema Israel, para despertar al pueblo que se está adormilando y para hacerle caer en la cuenta de la gravedad, de la importancia, de lo significativo que será ese mensaje. El escucha Israel es la llamada a que escuchemos en todo momento la palabra del Señor. Escucha las leyes y los preceptos que les enseño a practicar para que vivan y entren en posesión de la tierra que les da el Señor Dios de sus antepasados. Guárdenlas y pónganlas en práctica. Qué mensaje tan importante, tan bello nos hace hoy el Señor a través de Moisés cuando se dirige al pueblo. Y les dirá que si guardan las palabras predicadas, las palabras del Señor, y las ponen en práctica, serán sabios y sensatos ante los demás pueblos. En otras palabras también, nos dará la fuerza esa palabra de ser signos de contradicción y valientes para caminar según los planes de Dios, respetando en todo y por todo sus designios. Respetar los designios va mucho más allá, que es la crítica que hace el Señor Jesús a los fariseos del mero cumplimiento de una norma. El texto de Marcos de hoy aparecen los fariseos criticando a los discípulos porque comen con manos impuras. Y Jesús, ante la pregunta que los fariseos hacen, ¿por qué tus discípulos no proceden conforme a la tradición de los antepasados? Jesús les dirá, en un llamado de atención, en un nuevo Shema Israel, que este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. En otros pasajes Jesús también aparece siendo muy duro, exigente, y con el Shema Israel llamando la atención para que haya coherencia de vida. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ha dicho a los discípulos. ¿Y quién es mi Padre? ¿Quiénes son miembros de mi familia? ¿Quiénes comparten mi vida? Los que escuchan la palabra y la cumplen. En ese orden de ideas, la lectura de la carta del apóstol Santiago pone de presente la
razón de ser, la profundidad, el verdadero significado de una vida religiosa, de una vida en Dios. Tal vez en otros programas yo he afirmado que muchos dicen ser religiosos, pero la verdad son poco creyentes. La religiosidad se queda en lo externo, en lo superficial. La vida del creyente toca el corazón. De esa manera, el autor de la carta del apóstol Santiago dirá que estamos llamados a poner en práctica la palabra y a no contentarnos solo con oírla, pues quedarnos en ese estado significaría que nos estamos engañando a nosotros mismos. El texto proclamado hoy dirá que la religiosidad auténtica y sin tacha a los ojos de Dios Padre consiste en socorrer a huérfanos y viudas en su tribulación y en mantenerse incontaminado del mundo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos conceda la gracia de tener, como lo acabamos de escuchar, una religiosidad auténtica, que va mucho más allá de un cumplir unas normas, unos ritos, unas acciones externas. Una religiosidad auténtica toca la vida. También en otros momentos yo he expresado un poco la pregunta que se vuelve a la vez preocupación de cómo en nuestro país, donde es un país mayoritariamente cristiano, bautizado, donde un porcentaje muy alto también hace parte de la Iglesia Católica, que durante siglos se ha predicado el Evangelio de la vida, el Evangelio del Señor, el Evangelio de la gracia, de la vida nueva, cómo ese Evangelio en realidad en muchos no ha tocado sus conciencias. Si es un país mayoritariamente cristiano, debiéramos vivir realmente en paz, respetándonos los unos a los otros, haciendo posible que el mandato del amor sea una realidad. Ese es el único mandamiento y la única ley que nos debe esclavizar, entre comillas. Pablo dirá que debemos ser esclavos en el amor. Y por tanto, esos mandamientos que Jesús sintetiza en el amor a Dios y en el amor al prójimo como a nosotros mismos, esos mandamientos tienen que ser la base, el fundamento de nuestra religiosidad auténtica. Y si la vivimos, si la cumplimos, pues nos permite vivir libres de las cadenas del mundo, de la contaminación del mundo, y nos hace solidarios con los más necesitados, con los más pobres. En días pasados, más concretamente el 15 de agosto, se dio la reglamentación por parte de la Superintendencia de Salud a las acciones que en Colombia están llamados a realizarse en la llamada interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto. ¿Cómo duele leer cada uno de los artículos de esta reglamentación? ¿Cómo se percibe allí esa gran crisis antropológica que el ser humano está viviendo? ¿Quién tiene el derecho a abrogarse quién vive y quién muere? ¿Por qué obligar a los médicos que tienen recta intención a no cumplir su juramento hipocrático, que es defender la vida desde el vientre materno hasta su adultez? ¿Cómo
prohibir que a un adolescente, un joven o a una persona adulta se le acompañe, se le oriente en momentos en que está viviendo un embarazo difícil y que quisiera de pronto tener luces para saber qué decisión tomar, y prohíben a las distintas instancias el que incluso se les indique la opción de no abortar. ¿Por qué poner barreras a la llamada objeción de conciencia? ¿Cómo entender que se toma la decisión de casi obligar? Porque dice que es un derecho fundamental y urgente a la realización del aborto, incluso casi hasta los 9 meses, cuando desde los 6 meses, 7 meses, ese bebé puede vivir incluso desde una incubadora. Es un ser vivo, es un ser humano, con todas las características que va a tener adulto. ¿Cómo pensar que un adolescente puede acceder a este servicio sin ni siquiera estar acompañado o pedir el consentimiento de los padres o tutores, simplemente por la decisión unilateral de esta persona? En fin, pero nos duele más, y es que seguramente detrás de esta aprobación pues hay muchos que dicen ser cristianos, católicos, religiosos. ¿De qué entonces ha servido ese proclamar las bondades del Señor? Ese mandamiento quinto de no matar, que nos deja en la tabla de las leyes. Hoy vamos a pedirle al Señor, en primer lugar, que nos ayude a todos a vivir con coherencia la fe, aunque ello implique persecución, señalamiento, estigmatización. Le vamos a pedir perdón al Señor, pues porque estas acciones, aprobando y casi que imponiendo, que es así como se puede leer esa reglamentación, el aborto en Colombia, pues es una afrenta a Dios. Que el Señor nos perdone, que el Señor haga posible que los médicos, porque al menos dejaron esa ventana, puedan invocar sin sanción alguna la objeción de conciencia, que es también constitucional, es un derecho fundamental y que está en la Constitución colombiana. Y que el Señor nos ayude a todos los que decimos que somos católicos y cristianos a vivir con coherencia nuestra fe, a vivir con coherencia ese mandato de acoger la palabra, el Shema Israel. Escuchemos la palabra, pongámosla en práctica y no nos contentemos en oírla. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga, y que un día la sociedad, no solamente la colombiana, sino en tantas partes del mundo, que dan estas normas inicuas, estas leyes inicuas, no obligantes, porque son inicuas e inmorales, pues nos ayude a la conversión y a volver a Él, que es fuente de la vida y del amor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.